de la reunión, en principio ya hacía el panorama político de los tres países, Brasil, Colombia y Chile. Bueno, presento, obviamente todos lo conocen, pero presento formalmente a Marcelo Cantelmi, que es el jefe de política internacional del diario Clarín y director del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo, y un amigo al que le agradecemos la presencia. La idea era hacer un recorrido priorizando el análisis de las próximas elecciones de Brasil, que sabrán es la primera vuelta ahora en octubre, y encuadrarlo en este contexto de procesos políticos y electorales muy vigorosos como fueron los de Chile y Colombia. Sin duda, el subcontinente está cruzado por cuestiones muy centradas en problemas de representación, legitimidad y ancestrales dificultades para encontrar soluciones al desarrollo y la equidad dentro de los procesos democráticos. Pero como decía Marcelo, y hoy me lo comentó a la mañana, pensamos que el día de hoy sería más adecuado enmarcar la reunión con el panorama del bloque latinoamericano frente a la guerra, que va adquiriendo cada vez una situación más abierta y que obviamente manifiesta esta cuestión de profundas mutaciones geopolíticas que se están dando y que obviamente van a impactar fuertemente en la región, tanto en términos políticos como económicos. Tal vez, como en el siglo XX lo hicieron las crisis del 30, la Segunda Guerra y la Guerra Fría, que obviamente marcó el proceso económico y sin duda las pujas políticas dentro de Latinoamérica. Así que con ese marco le doy la palabra a Marcelo, que tenemos un tiempo extenso para que él exponga este viaje latinoamericano frente a esta coyuntura geopolítica, y después le damos la palabra a los socios y preguntas y comentarios. Así que Marcelo, adelante. No, decía que antes de arrancar quería dejar mi homenaje a Magdalena Ruiz Guiñazú, porque realmente ha sido un símbolo de lo que todos pretendemos hacer en periodismo, que es unir lo que sucede con quienes tienen que saberlo. Los periodistas, al fin del día, somos pontoneros, ¿no? Ponemos puentes entre la realidad y el conocimiento, o eso es lo que pretendemos. Y Magdalena realmente fue muy, muy simbólica, muy fuerte en este camino, un momento que era muy difícil poner puentes, y gracias a ella hay muchos construidos. Hagamos un panorama, como decía Alejandro, del mundo. El mundo, esta pequeña pelotita de tenis en que se ha convertido, donde todo repercute, porque está todo muy cerquita. Respecto a las novedades que nos rige la agenda, realmente las últimas horas han sido mucho más importantes que, yo diría, casi las últimas semanas respecto a la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania ha dado una vuelta en el aire en cuestión de horas. Ucrania ha recuperado territorios que Rusia necesitó meses para conquistar. Es más, está entrando en territorio donde había dominio ruso desde el año 2014, cuando Rusia, recordemos, pierde el control sobre Ucrania. Hay un levantamiento popular desde el 2013 al 2014 en la Plaza del Maiden, y expulsa a la gente en una rebelión que es tremendamente reprimida, sangrientamente reprimida. Expulsa al hombre de Putin, a Víctor Yanukovych de Rusia, y por lo tanto Rusia, que pierde totalmente el control sobre el país, se queda de manu militari con Ucrania, con la península de Crimea. Luego hace uno de estos plebiscitos, referéndum que conocemos, y donde supuestamente la gente de Crimea dijo que quiere volver a ser rusa. En realidad Crimea era rusa hasta que Nikita Khrushchev se la entregó a Ucrania en la época de la Unión Soviética. Pero ciertamente es muy importante esa península para Rusia, porque ahí abajo, en Sebastopol, está el principal puerto de la flota de mar, la flota de guerra de Rusia, y es desde el lugar donde llega al Mediterráneo. Es decir, no era un sitio para perder. De ahí está toma. Pero esta guerra realmente ha envalentonado tan enormemente a Ucrania, que ahora plantea que solo va a terminar cuando esta península vuelva a ser parte de Ucrania, nada menos. De que estamos hablando de una victoria humillante para Rusia si se llega a poder dar. Difícil que suceda, pero esta es la intención, y esto es lo novedoso.
porque para poder llevar adelante este relato se necesitaban hechos concretos, y los hechos concretos están pasando desde los últimos días, a punto tal que hoy Ucrania acaba de proclamar que tomó 6.000 kilómetros cuadrados, nada menos, de la región ligada a la frontera con Rusia, todo el valle del Donbass, ciudades muy importantes, estratégicas, porque esas ciudades importan en la logística del ejército ruso y en el control territorial de la zona. No fue desmentido este número por parte de Rusia, por el contrario, el Estado Mayor ruso anunció esta tarde que no va a enviar más unidades a Ucrania. No hablamos de tropas, sino de unidades formadas y entrenadas con su equipamiento a Ucrania. No explicó la razón por la cual no va a hacer esto, pero sí bastante evidente que hay un retroceso, una retirada desordenada de parte del ejército ruso, con mucha toma de prisioneros por parte de Ucrania. ¿Por qué logra esto Ucrania? Bueno, como dice hoy notablemente la televisión rusa, que ustedes saben que tiene un fuerte control del Estado, por eso es interesante seguirla, la televisión rusa ha entrado en una zona de debate, curiosamente, donde algunos periodistas están planteando que no correspondía haber subestimado a Ucrania la manera en que lo hizo el Kremlin. Le culpan en principio a la estrategia militar, todavía no se está hablando de Putin abiertamente, y que Ucrania tiene demasiado apoyo occidental como para haber supuesto que se iba a rendir tan fácilmente. Y ciertamente en las últimas semanas Ucrania recibió equipamiento de guerra a niveles realmente muy peligrosos para Rusia, con misiles que solo uno de ellos puede hundir un barco, y con un desarrollo por detrás de lo que yo estoy contando que nos venía llamando la atención, porque empezó a suceder una guerrilla del tipo de resistencia como la que ocurría en Italia o en Francia durante la Segunda Guerra, pero por supuesto muchísimo más sofisticada, con ataques relámpagos, uno de ellos realmente muy sorprendente, que liquidó a 9 aviones, cazas, bombarderos de última generación de Rusia, en Crimea justamente, donde también ha habido 2 ataques, uno de ellos al Estado Mayor Naval, y aparte ataques menores que han costado la vida de generales y coroneles y altos oficiales rusos en el terreno, ataques de poca gente, de patrulla pequeñas, pero muy eficientes, obviamente también con apoyo internacional. El apoyo internacional se venía notando desde el inicio de la guerra, como ustedes saben, son casi 40 países, 44 países concretamente, que se han puesto del lado de Ucrania contra Rusia. Realmente es una fuerte estructura, pero en términos prácticos esto lo vimos ya en el inicio de la guerra, después de que la declara la última semana de febrero pasado Vladimir Putin, con aquel discurso restaurador del zarismo. Prácticamente él plantea un mundo de hace 200 años para justificar esta guerra, donde Ucrania no debía existir como nacionalidad ni como elemento ciudadano, sino como una parte de Rusia, de modo que Rusia lo que hacía era, como hizo Pedro el Grande con San Petersburgo, según su visión, que la planteó en junio, lo que hacía Rusia no era conquistar, sino recuperar. Recuperar, empezando por Ucrania, todo lo que entiende del mundo eslavo que pertenece a Moscú. La recuperación de un país intermedio, de economía intermedia como Rusia, por debajo del PBI de Brasil, por ejemplo, pero que pretende sentarse junto a Estados Unidos y China para regular el mundo. Esto lo dice abiertamente Putin, que Rusia tiene ese derecho, y esta guerra de alguna manera era el tránsito para lograr esto. Cuando la guerra comienza, la intención de Rusia, efectivamente, como alguien planteó recién en el arranque, ejército poderoso, muy moderno, muy dinámico, con mucha capacidad, una toma inmediata de Ucrania, rendición o captura del gobierno de Vladimir Zelensky en Kiev, y
cuestión de 10, 15 días neutralizada toda la resistencia y el país quedaba efectivamente en manos de Rusia, lo cual iba a generar una influencia muy fuerte en todo el collar de países que formaban parte del Pacto de Varsovia, que rodean ahora a Rusia, que eran parte de la Unión Soviética, que es un poco lo que le interesaba a Putin, porque tener control sobre todas esas naciones que se han volcado hacia Occidente, le permitía reforzar precisamente su estructura económica y su estructura política, por lo tanto, ¿no? Como decía Hans Morgenthau, este genio del realismo, que educó a Estados Unidos en el realismo, en las relaciones internacionales, las capacidades dependen de las posibilidades, digamos, o al revés, ¿no? Las posibilidades dependen de las capacidades, en tanto mayor capacidad, mayor posibilidades de avanzar va a tener un país y volverse quizás imperial, como hizo Pedro el Grande, después de conquistar, después de la larga guerra de 22 años contra Suecia. Cuando la guerra comienza, últimamente nos hemos enterado más en detalle, un grupo de paracaidistas tácticos muy, muy numeroso va hacia Kiev para este propósito de lanzarse sobre el gobierno y capturar a Zelensky y anular la dirección política y militar de Ucrania. Es Gran Bretaña y sobre todo Estados Unidos la que observa este movimiento, avisa a Kiev y Kiev rápidamente lo neutraliza. Muchos de estos paracaidistas no llegan ni siquiera a tocar tierra por la reacción rápida que tuvo Ucrania. Y es el episodio que empieza a anular la estrategia de Rusia. Rusia no se prepara para una guerra larga, no estaba en su arenero militar, a extremo tal que cuando tiene que encararla se equivoca, empieza a utilizar la estrategia de la Segunda Guerra Mundial. Una de las más llamativas son columnas de más de 60 kilómetros de blindados que van bajando, por ejemplo, una muy, muy, muy famosa al comienzo de Bielorrusia, hacia el centro del país, que en las épocas de los drones, de los satélites, una columna de ese tipo es muy fácil de destruir. Digamos, lo que los ucranianos hacían eran pegar en las dos puntas, embotellaban los blindados en el medio y los destruían. Y esto lo hicieron varias veces, y ese fue el momentum de la salida, del retiro de los rusos del este, del oeste del país y del norte. Ahí quedaba liberada Kiev, que ustedes recordarán, la prensa internacional iba visitando los pueblos que estuvieron en manos y ciudades que estuvieron en manos, como Bupa, en manos de los rusos, viendo realmente la masacre que hicieron en cada uno de estos sitios, que fue parte bastante fuerte, bastante dramática del inicio de la cobertura periodística de la guerra, ¿no? Ir a estos lugares donde había cantidad de cadáveres en las calles, de civiles, realmente episodios muy, muy, muy monstruosos. Luego, la estrategia, según el propio Putin, se iba a concentrar en el Donbass, digamos, esta región que tiene dos provincias prorrusas, que tiene una importante minería, que está sobre la frontera con Rusia, que es donde se produjo la guerra civil, la literal guerra civil de 2014 para acá, supuestamente con 14.000 muertos, según los cálculos de Rusia, entre las fuerzas ucranianas y las milicias independentistas, parte de las cuales están hoy cuestionando Rusia, por cierto, que es donde se había firmado Rusia. La guerra, si hubiera terminado la semana pasada, le iba a quedar a Rusia con un 20% del territorio, incluyendo estas dos provincias que ya controlaba en 2014, literalmente, más el mar de Azov, que no lo tenía, y frustraba la posibilidad de llegar hacia el oeste de Ucrania. Ya con Mariupol en sus manos. El mar de Azov lo tenía, había que ver qué iba a pasar con el Mar Negro. Hubiera sido, si uno hace el cálculo de costo-beneficio, hubiera sido un costo inmenso para un beneficio tan reducido, porque el objetivo tendría que haber sido de una magnitud mucho más considerable e incluso impresionante en esa magnitud. En ningún momento, desde la mitad del conflicto, Zelensky aceptó negociar con Rusia seriamente, siguiendo la línea de Occidente, sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos se
empezó a trabar la posibilidad de una salida negociada, apostando que sucediera lo que está sucediendo ahora, que es bastante significativo realmente, porque no queda muy claro cómo ha sido el golpe, el tamaño del golpe para que haya habido una huida, y hubo una huida, una salida apresurada de parte de las tropas rusas. El cálculo de Occidente en la guerra, ustedes saben que la mentira, la primera víctima, es que Rusia ha perdido cerca de 60.000 hombres. Bastantes más que Ucrania, no porque Ucrania sea menos por una cuestión de habilidad, sino porque es menor el país, es menor en todo sentido el país. Y también con estas bajas hay que incluir una pérdida descomunal de equipamiento, de pertrechos. Del lado occidental es bastante claro eso porque hay un apuro, y me comentaba un corresponsal que tenemos en Bélgica, cómo en Europa se está intensificando la producción de armamento porque muchas armas están yendo para Ucrania y se van vaciando los arsenales. Pero estamos hablando de todo Occidente. Del lado de Rusia, solo Rusia la que tiene que producir esto, y fíjense que ha apelado a comprar armamento a Corea del Norte y drones a Irán. Los drones de Irán no son tan efectivos como los turcos que Turquía le brinda a Ucrania. Ciertamente el comienzo de la utilización de los drones iraníes fue bastante problemático, pero la compra de material militar a Corea del Norte es bastante sorprendente porque China no está aportando material militar para esta guerra. No está aportando material militar por una cuestión pragmática, no le interesa por el momento y posiblemente en adelante menos involucrarse ese punto en la guerra a China. Vamos a ver un episodio importante esta semana. A partir del jueves hay una reunión muy significativa entre el presidente ruso y el presidente Xi Jinping en Uzbekistán, que hay una reunión de esta Organización de Cooperación de Shanghái, que es una estructura militar que une a muchos istán de la región, también con Rusia. Es una estructura que tiene pretensiones de seguir creciendo, es donde posiblemente Putin haga un planteo de asistencia a otra índole con China. Es interesante seguirlo porque hubo un episodio que es muy poco conocido aquí, que involucró a un dirigente muy importante del Parlamento chino, que se llama Li Zhanshu, un hombre muy cercano a Xi Jinping, que es el tercero en las jerarquías dentro del Partido Comunista de China, que se reunió con Volodymyr. Vyacheslav Volodymyr es el titular de la Duma del Parlamento ruso. En esa reunión, según la versión rusa, el parlamentario chino Li hizo una alocución muy fuerte, respaldo a Rusia, en el sentido de que lo que está sucediendo en Ucrania merece que haya un apoyo de parte de la República Popular. La versión de ese encuentro que dio China es totalmente diferente. No figura Ucrania, no figura esta expresión que estoy comentando. Sí se habló de una solidaridad general con Rusia, de modo que muchos sinólogos están planteando que eso ya está complicando la reunión entre Xi Jinping y Vladimir Putin, porque se entiende que hubo una manipulación del discurso de Li para embretar a China a los intereses de Rusia. Si esto es así, sería bastante inquietante porque la relación entre Rusia y China no es una relación de amistad o de ideológica, sino que es una relación de intereses. A punto tales de intereses que Xi Jinping, que el 16 de octubre va a coronarse prácticamente como emperador, como saben, el 20 de octubre es el 20 Congreso del Partido Comunista. En ese 20 Congreso, que va a ser histórico, por primera vez un presidente, un líder chino, después de la instauración de esta nueva China por Xi Jinping en la segunda mitad de la década del 70, y en contra de lo que aquel timonel había ordenado, dispuesto y reclamado, que cada presidente iba a tener solo 2 mandatos para evitar la reaparición del personalismo maoísta. Bueno, Xi Jinping va a ignorar
ese mandato de Deng Xiaoping y se va a convertir en presidente por tercera vez sin que sepamos si hay un relevo en alguna parte de este hombre. Si tenemos un nuevo rey, un nuevo monarca de este reino capitalista, como yo lo defino más que nada China, que es un reino del estilo de los viejos modelos ancestrales de Gran Bretaña o Estados Unidos, un modelo más bien británico, con un rey, una corte, donde se obedece ciegamente, de manera literal. Y en este Congreso va a desaparecer en un sentido político el primer ministro Li Keqiang, que lo ha acompañado a Xi Jinping en sus 2 mandatos, porque Li Keqiang, que es un economista, tiene 2 discusiones centrales con su jefe, con Xi Jinping. Uno, que está relacionado con la pandemia, que considera un error estratégico, económico y grave el cierre de ciudades cada vez que aparece un caso de esta enfermedad. Ahora hubo un cierre reciente que involucró a más de 20 millones de personas por 1.500 casos de COVID. Eso genera un golpe a la economía que se lo vio en el segundo trimestre con un crecimiento realmente muy magro de China. China no se puede permitir crecer poco. La otra discusión que le hace Li Keqiang, que no es un ser cualquiera, es una figura muy importante que está en esa pequeña corona que manda en China de 6 a 12 funcionarios, es que la alianza con Putin es negativa. Quiere decir que hay una discusión dentro de la estructura de mando de China respecto a estas posiciones que ha tomado Xi Jinping, que por supuesto las tiene que licuar para tener un apoyo concreto en el 20 Congreso. El comentario a pie de página. En China, el Congreso está formado por alrededor de 2.500 personas. El Congreso del Partido Comunista, que se van renovando. Ese Congreso genera 200 personas que son el Comité Central. Ese Comité Central genera unas 25 personas que son el Buró, el Politburó. Y el Politburó genera el Buró Permanente, que son 6 o 7 u 8 personas. En este momento son 6. Si ustedes tienen una idea de un embudo invertido con la punta hacia arriba, ven cómo hay que subir por ahí adentro hasta llegar ahí arriba y tener un verdadero control. Ese control en las corporaciones, arriba de todo, no lo tuvo ni Jiang Zemin, el presidente más notorio del lanzamiento capitalista de China, ni Hu Jintao, el siguiente presidente, el predecesor de Xi Jinping. Este hombre sí lo tiene, pero si no hay debate, si no hay refutación dentro de China, digamos, es para otra sesión esto, pero estamos viendo una China con posiblemente muchas complicaciones hacia adelante, como las que tuvo Stalin en Rusia. Lo cierto es que se supone que Xi Jinping le va a decir a Putin que no. Según algunos sinólogos. Otros sinólogos suponen, o especialistas, suponen que la actitud norteamericana de pelear contra Rusia por Ucrania, al mismo tiempo pelear contra China por Taiwán, está generando un acercamiento muy grave entre estos 2 países, que es lo que denuncia Henry Kissinger, lo denunció en Davos. Él planteó Kissinger que no es estratégico para Occidente unir a enemigos, ¿no? Recordemos que Kissinger lo lleva a Nixon en el 72 a China para hablar con Mao Zedong en un momento en que China y Rusia se llevaban muy mal, que había combates en las fronteras, había grandes enfrentamientos, y Kissinger apostaba a llevarse a un aliado de la principal potencia rival que tenía en ese momento Estados Unidos, que era la Unión Soviética. En este caso, la denuncia de Kissinger es: no hagan eso de vuelta, no unan a los enemigos. Bueno, Biden lo está haciendo, Biden está siguiendo mucho de las políticas nacionalistas de Donald Trump, y está sucediendo esto con China y Rusia, pero como la relación es pragmática, siempre hay que tener en cuenta que el comercio de China con Estados Unidos ronda los $600.000 millones de dólares, y el comercio de China con Europa ronda los $850.000 millones de dólares, y el comercio con Rusia ronda los $160.000 millones de dólares. No es difícil tomar una calculadora para sacar la razón de una estrategia, y esto los chinos lo hacen muy fácilmente, que lo único que miran la calculadora. Yo he ido muchísimas veces a China
y francamente son muy pragmáticos. Digo, los amores son interesantes, pero los cálculos son mucho más importantes y en eso se basa. Y les cuento algo al pasar, hay sinólogos de la región que sostienen que a China le conviene que a Rusia no le vaya bien en esta guerra porque le importa por dos razones: para que devenga en una estación de servicio para China, digamos, la otra guerra, la guerra paralela del gas que estamos experimentando ya a partir de hace unos meses, en Europa sobre todo, se acentúa. Europa en un muy corto plazo va a dejar de ser un cliente total, ya no es un cliente preferido, va a dejar de ser un cliente total de Rusia, de modo que su principal cliente va a ser China y la India en segundo lugar, lo cual le va a generar una dependencia muy fuerte a Rusia de China. Eso a China le conviene porque está fijando el precio China y la India del petróleo y del gas, que está 30% debajo del nivel de mercado, ¿no? India lo planteó oficialmente. No sabemos cuánto está bajando el precio China para las compras, que son récord. Y adicionalmente está el tema de Siberia. A China le interesa mucho Siberia. Siberia es una región muy rica y la más despoblada del mundo. Tiene una extensión inmensa y tiene más o menos 16 millones de habitantes. Una sola provincia de China frente a Siberia tiene 160 millones de habitantes. Esto da una idea de la protección que eventualmente, según algunos sinólogos, podría tratar de experimentar China sobre esa región rusa en la medida que Rusia no la pueda cuidar. Esto puede formar parte del mundo que viene. Algo que presidentes como Macron están planteando: ganémosle a Rusia pero no lo humillemos. No hagamos que pierda tanto para convertirse en un esclavo de China. Es un pensamiento interesante porque a Estados Unidos, sobre todo, y a la OTAN sin duda, el objetivo central es China, nunca fue Rusia. Rusia es un pigmeo al lado del significado que tiene China. China es la segunda potencia del globo, la primera potencia comercial, camino a ser la primera potencia económica, y que además los mismos analistas de Occidente entienden que su desarrollo tecnológico es tan veloz, tan despampanante, que en poco tiempo va a tener control sobre el desarrollo de la tecnología moderna, cosa que preocupa mucho a Estados Unidos. De ahí está estos escarceos con el tema Taiwán, ¿no? De qué manera pueden frenar, pueden ralentizar o evitar que China se convierta en la potencia principal, ¿no? En este nuevo este y oeste que estamos viviendo. La guerra de Ucrania tiene estos significados y, por supuesto, ha golpeado enormemente la economía del mundo. Tenemos el problema que viene de coronavirus en un mundo que venía con problemas previamente. Yo no sé si lo recuerdan, pero ya en el año 2019 y 2018 había señales de una eventual recesión. Terminaba un ciclo largo de la economía, empezábamos a ver este fenómeno de que una inversión en Alemania, en la banca alemana, era cotizada en cero, por debajo de cero. Empezaba a suceder esa novedad en la cual había señales importantes de que el largo plazo rendía menos que el corto plazo. Digamos, había una apuesta compleja hacia adelante, había una inversión de esos términos. Y el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio le planteaban a Donald Trump, en aquel momento presidente de Estados Unidos, hacer algo para aliviar la crisis, el choque comercial con China, porque se necesitaba que las dos potencias capitalistas del momento, la democrática y la totalitaria, se pusieran de acuerdo, como sucedió después de la crisis del 2008, parcialmente en el G20, para poder aliviar las consecuencias de este problema que se estaba manifestando. Había una fuerte demanda de esas estructuras de supervisión mundial para que hubiera un acuerdo que aliviara la crisis. Este planteo también estaba muy marcado en Estados Unidos y en gran medida explica el apoyo de Wall Street a Joe Biden,
para que releve al piloto del avión, que salga Trump y entre Biden, y tenga un tipo de relacionamiento con China diferente al que había, porque estaba generando incluso un problema inflacionario, un primer toque inflacionario a Estados Unidos, porque las sanciones contra China hacían que aumentaran los precios de los artículos que se importaban de China, porque la interdependencia es absoluta entre China y Estados Unidos. Esta es una novedad que nunca vivió la Unión Soviética en el otro conflicto de este y oeste. Bueno, eso no ha ocurrido. El conflicto con China, por el contrario, se ha fortalecido, pero al mismo tiempo la guerra de Ucrania, más el problema que señalábamos antes, ha generado los problemas económicos que estamos viendo alrededor del mundo, digamos. Si la guerra, si la enfermedad generó una ruptura en la economía horizontal y vertical a nivel de provisión y demás por los parates, la suspensión de producción que ha habido en muchos países, la guerra de Ucrania, por la cuestión de los commodities, en todo sentido, cerealeros y energéticos, está explicando estos problemas que está viviendo el mundo. No en el caso de Estados Unidos, donde la inflación está bajando, empieza a bajar, hay que ver qué efecto va a tener las elecciones de noviembre de medio término, pero en Europa no, lo de Europa es un fenómeno bastante interesante que también es una señal grave para Putin. Putin apostó a que el invierno que está por llegar, ya está llegando de modo importante, podía hacer que los europeos presionar a sus gobiernos para salir de este callejón que significa la guerra, lo cual iba a beneficiar el lugar de Putin, digamos, que baje el apoyo a Ucrania, que haya una presión popular en contra de Ucrania, en contra de la guerra misma. Y lo que estamos viendo en Europa es que hay una resiliencia realmente alta. Los europeos no están dispuestos claramente a aceptar que Rusia gane esta tenida, como no está dispuesto evidentemente el occidente que conocemos, no tanto por un fervor imperial que también existe, digamos, que la OTAN avance tanto debido a Putin no es una buena noticia, no lo fue en el año 90 y no lo va a hacer ahora, pero de todas maneras lo que se está exhibiendo es que no se puede permitir que un país como Rusia viole casi 400 años de acuerdos en el mundo, digamos. Hay cuestiones sobre la mesa. La paz de Westfalia de 1648 determinó la existencia del concepto de soberanía nacional. Ahí nace el Estado-Nación. También se lo violó gravemente, dirán ustedes. Desde 1648 para acá pasó de todo, ni hablar del siglo pasado, pero generó una doctrina, generó un pensamiento según el cual no se puede atacar a otro país si no media una razón para hacerlo. Porque si no se cae en este tipo de deformaciones fascistas como fue la Segunda Guerra Mundial. Es un pésimo precedente porque si Rusia tiene éxito en Ucrania, Turquía, por ejemplo, va a avanzar sobre Grecia, entre otros objetivos que tiene, la misma medida que Rusia se plantea restaurar el zarismo, con este pensamiento regresivo, como decía el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, utopías regresivas, ¿no? Pensar en el presente aquel mundo para volver a instalarlo. El presidente turco Erdogan, Tayyip Erdogan, piensa que hay que restaurar el Imperio Otomano. Él cree que el Imperio Otomano ganó la guerra, que la perdió Alemania, pero no perdió la Primera Guerra Mundial, y corresponde restaurarlo. Incluso el año que viene vencen algunos acuerdos que fijaron las fronteras de esa Turquía, entre los cuales hay que ver qué pasa con Grecia. Hay mapas en Turquía que están apareciendo donde todas las islas de Grecia aparecen con la bandera turca. Digamos, tenemos un problema, y eso además de que Turquía piensa que parte de los Balcanes le pertenecen y que todo el Cáucaso Sur, donde está Armenia, donde ya tiene Azerbaiyán y demás, también le pertenece, donde ha ganado mucho espacio en la guerra de Nagorno-Karabaj del año pasado, pero que está comiendo como en estos muñequitos de internet espacios territoriales realmente notables, que lo que hacen es construir un sujeto parecido
al del Kremlin, de una autocracia parecida a la del Kremlin, y no la única. Digamos, se desbarata el mundo si se actúa de esta manera, ¿no? Volvemos un poco a lo que Westfalia trató de frenar, que era el criterio del más fuerte feudal, ¿no? El más fuerte tenía derecho a tomar lo que pretendía. Westfalia dice, no, vamos a poner una norma acá, y esa norma debería ser preservada. Esto en gran medida discute la noción que tiene algún sector progresista de la región, lo tenemos claro, respecto a que esta guerra se produce en Rusia por la ofensiva brutal de la OTAN sobre las fronteras de Rusia, que no fue tan brutal porque realmente la OTAN, sobre todo en el periodo de Donald Trump, perdió mucha eficiencia, perdió mucha estructura. Se convirtió en una caja de herramientas con bastante pocas herramientas y había perdido incluso cierto sentido de su existencia, la Alianza Atlántica, que sí avanzó cuando estalla la Unión Soviética. Hay dos documentos que ponen muy nervioso a Putin. Uno es la Carta de París, que fue de alguna manera la Yalta de ese final de la Unión Soviética, donde prácticamente los países que formaban parte de su universo empezaban a pasar de este lado. Y la otra que realmente es más importante aún es el acuerdo con la OTAN del 97, de abril 97, que firma Javier Solanas, el ex canciller español, el ex secretario general de la OTAN, un hombre realmente con un cerebro muy interesante, Javier Solanas, español, y Primakov, el que era canciller de Boris Yeltsin, el hombre que sigue en la apertura rusa a la perestroika, previa, que logra un desarrollo político muy efímero de su parte en Rusia, pero que firma este acuerdo allá en el 97, donde se acepta la presencia de la OTAN en toda esa zona frente a Rusia. Que incluso Primakov tiene una expresión bastante incómoda en el sentido de que se había logrado un gran avance para la humanidad. Dice Primakov, no lo dice Solana, después de esta larga negociación, que es parte de lo que quiere desarmar Putin, estas dos cuestiones. Pero después nos enteramos en junio, en un discurso que él hace en el aniversario del nacimiento de Pedro el Grande, y luego en San Petersburgo, en esta cumbre al estilo de la de Suiza, en San Petersburgo, donde suelen participar dirigentes de todo el mundo, en estos dos acontecimientos plantea algo muy, muy concreto. Él dice que eleva la personalidad de Pedro el Grande, en el sentido de que lo que está haciendo Rusia es más, en esta Rusia, lo mismo que hizo aquel enorme dirigente que tuvo aquella Rusia, que era recuperar, no tomar territorios. Y esta recuperación de territorios incluye Ucrania y por supuesto incluye todo el circuito de países que le estaba planteando. Ahí es donde queda bastante claro que el interés de Rusia es recuperar la posición que tuvo no durante la Unión Soviética, con la cual Putin tiene una relación bastante ambigua, aunque lamenta el final. Fíjense que no fue al cepelo de Gorbachev, todavía está enojado con Gorbachev por eso, pero sí una visión de la Rusia imperial, la Rusia de este concepto que se llama el eurosianismo, que ha parecido muy vigoroso, que es el que sostiene que en realidad Rusia es el semáforo, el faro de la cultura frente a la barbarie occidental, de todo Occidente, y que Rusia, con un aliado que podría ser China, tiene que fijar las reglas del mundo. En discusión con la otra parte, pero o sin discusión siquiera, pero Rusia tiene que ser parte de quienes escriban el libro de cómo nosotros tenemos que comportarnos a partir de ahora, porque el papel de Estados Unidos es finito. Este es un poco el planteo que incluso aparece bastante en el acuerdo con China de febrero, en las Olimpiadas de invierno,
previa a la guerra, donde ellos hablan de una amistad sin límites, que después vimos que es muy limitada la amistad entre China y Rusia, pero realmente ahí plantea bastante esta idea bastante loca, en el sentido de volver para atrás el reloj, totalmente para atrás el reloj, y abrazarse esta idea de que Occidente ha fracasado y que ahora le toca el momento a Rusia con China, ¿no? Digo, Rusia nunca ve a China como el hermano mayor, sino que lo ve como un aliado al cual hay que educar. Hay una actitud bastante soberbia de los rusos hacia China. Esta es un poco la visión de lo que nos da un poco la agenda de lo que ha pasado en estas horas, que es bastante notable, donde gran parte del menú del caballero Putin se ha descalabrado, ¿no? Y no tenemos muy en claro de qué manera esto se va a reflejar, para ir terminando este aspecto, esta parte, de qué manera esto se va a determinar dentro del establishment ruso. Tengamos en cuenta que los señores que tienen 50 años en Rusia, o 45 años mejor, no han vivido nunca con claridad lo anterior, han vivido un sistema capitalista que arrancó hace 34 años, con bastante éxito. Rusia creció de una manera notable dentro de su lugar intermedio, jorobar reservas por 650.000 millones de dólares, una clientela selecta en Europa, tenía un primer gasoducto, oleoducto importante, el Nord Stream 1, que ha abastecido, sigue abasteciendo a Alemania y de ahí a toda Europa Central. Luego estaba el Nord Stream 2, que Estados Unidos intentó frenar con Trump, también con Biden, Angela Merkel se opuso. Ese segundo caño iba a convertir a Alemania en cliente del 70% de toda su provisión del gas ruso, digamos. El poder, como decía de vuelta Morgenthau, el poder de posibilidades sobre capacidades que tenía Rusia era enorme. Digo, China ha demostrado que no hace faltan cañones para conquistar. Su éxito económico casi lo podía repetir en pequeño Rusia con estos avances. Tenía capacidad de bajar línea, dicho en términos muy básicos. Rusia antes de la guerra en Europa, precisamente por la importancia que tenía como gran proveedor de commodity energético y también alimenticio, pero sobre todo el energético, por eso le daba una superioridad, una fuerza sobre el entorno, sobre los países que quería modelar y sobre gran parte del resto del mundo. Todo eso se perdió. Si bien Rusia recuperó mucho dinero vendiendo menos por los altos valores de los commodities, los energéticos, y de los energéticos especialmente el gas, porque el petróleo ha bajado un poco y los cerealeros bajaron bastante. Y además los analistas de mercado, lo que plantean de mercado energético, plantean que si se pasa el invierno, con perdón de la referencia, al final de este periodo, los precios van a volver a estar como antes de la guerra. Sobre todo el gas licuado, porque el gas que le vende a niveles récord Rusia a China es por tubería, por gasoducto. Y el gas licuado empieza a sobrar, de modo que va a empezar a bajar el precio necesariamente. Este es el cálculo, de modo que si los europeos aguantan el invierno, que parece que lo van a aguantar y con entusiasmo, para el año que viene la situación va a ser de un gran aislamiento para Rusia. Hay por ahí un artículo muy bueno en The Economist, con una tapa que se pregunta si sirven las sanciones, donde plantea que en la foto no han servido las sanciones, incluso la contracción de Rusia va a ser cercana al 6% este año, la mitad de lo que se esperaba, pero sí plantea que con el paso del tiempo, no mucho tiempo, gran parte, por ejemplo, de la flota civil aérea de Rusia va a estar en tierra porque no va a tener chips, no va a tener repuestos. El auto Lada que fabrica Rusia sigue fabricándose, la fábrica está a 1.000 kilómetros de Moscú, se sigue fabricando, pero el automóvil no tiene casi nada de lo que uno ve en el automóvil occidental, digamos, no tiene cámaras, no tiene GPS, no tiene
cinturones con ese tirón de resorte que es tan necesario cuando el auto golpea para contener al pasajero. No tiene un montón de cuestiones porque no tiene dónde adquirirlos Rusia, porque Rusia era dependiente de tecnologías occidentales, era dependiente de chips, y para ir cerrando, ahora sí, se ha descubierto que misiles que utiliza Rusia tienen chip de heladera o de lavarropa, digamos. El problema de lograr esa tecnología es muy complicado y China no se la puede proveer aunque quisiera, porque el principal productor mundial de eso, como todos sabemos, es Taiwán, y además no hay, el mercado está realmente carente de esos chips. Bueno, este es el panorama de Ucrania. No sé si quieren hacer ahora una ronda de preguntas sobre la guerra o pasamos a mirar un poco el barrio en el cual vivimos y que tiene tantos problemas. Yo diría de que continuemos con el barrio y hacemos al final toda una serie de preguntas Bien, y comentarios, Marcelo. No, cómo no, todo esto que yo estoy contando es importante, pero nos influye de una manera neta. No hace falta mirar mucho, tenemos la región realmente tomándose la cabeza, de modo envidiable para nosotros, digamos, pongamos los argentinos aparte, que somos una cápsula extraña, pero el resto de la realidad latinoamericana, saquemos medianamente a Venezuela, ya vamos a ver por qué, está confrontando inflaciones anuales escandalosas en torno al 10%. Por eso aparto Argentina. En países que están acostumbrados, como en Europa, a inflaciones de 2%. Es muy impactante eso porque realmente genera una serie de dificultades, sobre todo porque no se baja inmediatamente una inflación de 10%. No hay mucho para hacer en el corto plazo. Estas son tareas de largo plazo, tareas dolorosas además, como vemos en Estados Unidos, que para poder reducir la inflación se está aplicando la Fed las viejas políticas de Volcker, de Paul Volcker, que son muy duras: gran contracción, aumento de la desocupación, en el caso de Estados Unidos va a ir al doble, sin ser una cifra demasiado descomunal, estamos hablando de un 6%, pero va a ir al doble de lo que es ahora, que tiene sobreocupación Estados Unidos, ¿no? Que es lo que necesita posiblemente Biden para, entre otras cosas, para tratar de no perder bárbaramente si es que pierden las elecciones en noviembre, la de medio término. Pero bueno, para bajar la inflación, el Banco Central es estricto, es muy duro, y lo mismo está pasando en la región, pero la región tiene un problema muy serio, tiene una enorme deuda social, un enorme costo que ya viene de la pandemia, aparte que venía de antes, de modo esto que genera una irritación muy importante. No es un dato extraño que haya habido desde el 2019 en muchos países levantamientos populares. En Chile en el 19, en Ecuador en el 19, en Colombia en el 19, en el 21 en Colombia, en el 21 en Cuba, en julio en Cuba, un poco antes, cuando gobernaba Dilma Rousseff en Sao Paulo, en 2015, protestas todas contra cómo se hacen las cosas a nivel económico. ¿Por qué sucedía esto? Porque en el 2008, de la gran crisis de 2008, cuando quiebra el banco Lehman Brothers, el 15 de septiembre de 2008, que para muchos autores, incluido Hobsbawm, Eric Hobsbawm, el historiador inglés, se puede sospechar ahí que empieza el siglo, ¿no? Hobsbawm decía que los siglos no van por calendario, tenés razón, hay siglos largos, el siglo que arranca en el 1789 en la Revolución Francesa y termina en el 14 en la Primera Guerra Mundial, el siglo corto que va de 1914 a el fin del campo comunista, en el 89-90, digamos, acontecimientos que rigen los siglos reales, y se preguntaba cuándo empieza el siglo nuestro. Empezó con los ataques a las torres, y no, decía él, la torre fue un ataque terrorista tremendo que dejó muchas víctimas, pero no es tan demarcatorio. Posiblemente, no lo decía él, lo dicen los autores, posiblemente el 2008, que francamente cambió la estructura, la geopolítica y la política del planeta, sea el inicio del siglo. Ahí se adelantó el lugar de China. Estados Unidos confrontó por primera vez niveles de pobreza como no había tenido antes. La crisis se expande por todo el mundo, primero económico, luego financiera. Empieza a haber una desilusión enorme
con la dirección política, sobre todo de las clases medias, que empiezan a ver que viven peor que sus padres, los jóvenes, o que sus abuelos, digo, evolutivamente a la inversa de lo que se supone. Empieza a crecer un magma de ultraderecha neofascista en Europa, en lugares realmente siniestros, como el amanecer dorado en Grecia, que hacía la señal nazi ya, y se disfrazaban como nazi para buscar un ejemplo muy duro. La Padania con la derecha dura, el sur de Alemania, la Bavaria con el Alternative for Deutschland también. Se refuerza el lepenismo y aparece el Brexit, también basado en este tipo de cuestiones. Todos hijos de 2008, como la primavera árabe, que se produce en el norte de África, de Túnez hasta Siria, Libia y Egipto, debido al aumento descomunal que tiene el grano alimenticio, porque la inversión que iba a lo inmobiliario se pasa al grano alimenticio y pega un impacto tremendo. La gente va sobre sus regímenes para pedirle hagan algo que me cuesta mucho comer, y los regímenes lo que hacen es dispararle a la gente. Y bueno, tenemos toda la revolución del norte de África. Yo tuve la suerte de cubrirla de punta a punta en ese momento, y realmente uno veía la vocación de la gente que decía, bueno, yo quiero democracia para poder comer. Muy parecido a lo que fue el levantamiento de julio del año pasado en Cuba, donde la gente sale en contra de un programa ultra ortodoxo. Yo el otro día escribía un artículo con la frase de un economista que decía que era una terapia de caballo la que pusieron en Cuba. Con eso titulé la nota. Hay un ajuste tremendo, se unifican las dos monedas de Cuba en enero del año pasado para dar la bienvenida a Biden. Los cubanos decían, bueno, viene Biden, vuelve a descongelarse la relación, vamos a hacer que el país sea previsible. Un país previsible tiene una sola moneda. Pero el costo de unificar las monedas multiplicó la inflación a 3 dígitos. Por más que se ajustaron los salarios, la gente no tenía para comer. Y ahí está la explicación de la protesta de julio y de la protesta juvenil contra el régimen. El régimen no podía abastecer eso y la gente salió a protestar. Bueno, los cubanos aplicaron sanciones que no se vio ni en Colombia ni en Chile en ninguno de los casos que yo conté antes, pero estos incidentes no vinieron, digo, tienen esta historia por detrás, que es global y que arranca efectivamente en el 2008. El caso de Chile fue muy interesante porque en Chile hubo dos niveles de la protesta del 19. La vanguardia que vimos en televisión. Chile es un país que históricamente la gente se pelea con la policía. Yo eso lo conozco bien porque incluso tengo parientes de aquel lado. Y el día del maestro se pelean con la policía, si hay alguna protesta se pelean con la policía. Es muy común que haya que les tiren agua. Todo es así, es un básico. Lo vivió el ala derecha de la Concertación, es hermosísima alianza de 20 años, y el ala teóricamente izquierda de la Concertación, del socialismo de Lagos y el socialismo de Bachelet. Bachelet tuvo el problema con los pingüinos. Saben que pingüinos le dicen a los estudiantes secundarios por el uniforme, ¿no? Que también se van a protestar. Bueno, hubo una vanguardia muy violenta, tremendamente violenta, que pelea con la gendarmería, la policía militar en Chile, en la época de Sebastián Piñera, a un nivel bastante duro, que incluso le cuesta el puesto al ministro de Interior del gabinete de Piñera por la brutalidad de la represión. Detrás de esa visión que cubría todas las pantallas, había una gigantesca clase media que hizo marchas realmente gigantescas, muy grandes en el centro de Chile, en el centro de Santiago de Chile, en demanda de un cambio de las reglas de juego. ¿Qué planteaba esta gente? La gente pedía un equilibrio en la distribución del ingreso, porque el modelo de Chile, que tiene una recaudación impositiva muy baja, cercana al 19%, que era menos antes, ha crecido un poco, no le dejaba espacio al Estado para resolver cuestiones elementales de modernización del país.
¿A qué me refiero? Si un estudiante o una familia quería que sus hijos estudiaran en la universidad, la única manera de lograrlo era con un crédito bancario especial para pagar la carrera. Ese crédito, al revés de un estudiante de Estados Unidos, prácticamente duraba toda la vida, porque era imposible pagarlo, era muy caro. Se planteaba, que una vez me dijo Ricardo Lagos, se vivía con sueldos latinoamericanos y con un entorno del norte mundial. Y había una gran concentración del ingreso, digamos, la capacidad de desarrollo en una sociedad que tenía un prestigio interno muy fuerte, está bastante cancelada. Por eso la clase media la que tenemos que mirar en Chile, básicamente, detrás de esta idea de sociólogos como Ulrich Fromm, de la gente que va de la calle a las instituciones para ver cómo las mejora. Esa gente demandaba un cambio central de modernización del país, donde hubiera la posibilidad de sanar a un pariente sin tener que vender la casa. Digamos, que hubiera una estructura a la cual poder apelar, que no dejara tanta gente instalada en la banquina del reparto. Que esto pasaba mucho en ese Chile que era conocido con un término bastante incómodo como la Norcorea del capitalismo, ¿no? Por el extremismo que se había planteado. Boric, el actual presidente, Gabriel Boric, era legislador en esa época, y la protesta estaba creciendo de una manera tan severa que había una preocupación cierta de que golpeara la estabilidad de Sebastián Piñera. Boric va y negocia en secreto, por su cuenta, con un legislador de la UDI. El partido UDI es el partido más pinochetista de Chile en este momento. Ciertamente de derecha pinochetista, no de derecha como el que acunaba a Sebastián Piñera. El acuerdo que hace Boric con este legislador pinochetista es: hagamos una constitución, pongamos la salida constitucional como una válvula a la crisis que vivía Chile. Algo realmente notable que le valió una gran protesta de sus aliados bolivarianos a Boric. Boric tiene una base de sustentación política que tiene como uno de los ejes el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista tiene mucho peso territorial en Chile. No es como acá, que es minúsculo. En Chile tiene la tradición de ser un partido de tamaño y le daba una base territorial importante a este hombre, que su hermano Simón, en una charla que tuvo conmigo, cuando hablábamos de qué ideología tiene tu hermano, y él me dice, es como un socialdemócrata alemán. Y efectivamente, Boric es como un socialdemócrata alemán. Un poco contenido, pero se nota en esta anécdota que acabo de contar, y que él gana la interna dentro de esta alianza que tiene para ser el candidato presidencial, le gana al candidato comunista. Y plantea una serie de diferencias interesantes que yo las defiendo bastante cuando tengo que ver qué está pasando en la región frente al colapso del populismo. El populismo está colapsando en la región porque no tiene la capacidad de financiarse que tenía previamente. El populismo, me refiero como entidad, como estructura de política oportunista y voluntarista, no tiene capacidad de reproducir riqueza. Es un problema muy serio que le acontece, se nota en varios lados. Y esta crisis está generando una alternativa. De pronto viene Gabriel Boric, joven, gana las elecciones a un dirigente de ultraderecha, a Katz. No hay ningún partido tradicional en esas elecciones. Todos los partidos tradicionales del pueblo, el ciudadano chileno, los manda al Congreso. Notable elección, porque convierte al Congreso en una especie de control de esta novedad que traen a la política, donde están los socialdemócratas, donde está la centroderecha, donde está la derecha también dentro del Congreso, para ir regulando el país. Muy interesante esa votación, realmente, hace 6 meses. Y llevan adelante el proceso constitucional. Los constituyentes que van a redactar la Constitución nacen en la cresta de esa ola, en octubre de 2020, digamos, casi inmediatamente después de la crisis del 19,
Y es un verdadero problema, porque como dice un amigo que enseña en Boston, un ex embajador en China, de Chile, Jorge Heine, él dice, se presenta como independientes de partidos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible ser independiente y pertenecer a un partido? Es un oxímoron, y realmente entra mucha gente que pertenecía a partidos como independiente, se arma un bloque independiente, después se deshace, pero tiene enorme influencia en la redacción de esta enorme constitución, que prácticamente es un programa de gobierno, no una constitución. La votación de 62% contra 30 y pico por ciento en la consulta, en el plebiscito, es absolutamente elocuente. No es la victoria de la Constitución de Pinochet, como dijo Petro, es notablemente equivocado el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Es la gente que dice, no, pará, yo quiero una nueva Constitución, pero veamos esto del Estado plurinacional, decime por qué vas a anular el Senado, quiero saber por qué el Poder Judicial se convierte en otra cosa media extraña, donde hay una parte de jueces, pero no la mayoría, hay representantes de los pueblos originarios y hay representantes que va a mandar el Congreso. ¿Qué es eso? ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia no va a tener más poder sobre tribunales y sobre jueces, nada menos? Digo, ese engendro realmente es el que empieza a sorprender a la gente no quería eso, y además por cuestiones que no reflejaban las preocupaciones de un país muy complejo. Digo, el sur de Chile está con un serio problema, con una vanguardia que dice ser mapuche, que es mucho más violenta que la que vemos en Argentina, que mata gente con frecuencia, que hace ataques violentos, muy terroristas con frecuencia, y que cuando llega Boric plantea, bueno, voy a dialogar con esta gente, y cuando llega su ministra de Interior a negociar con los mapuches, es recibida a balazos y con un auto incendiado en la ruta, la tiene que proteger la policía. Así empieza el incidente que obliga a Boric a ir para atrás y militarizar otra vez la zona del sur. Digo, demasiado fuerte en la vidriera. Faltó inteligencia, no inteligencia, me refiero a esta inteligencia, sino la inteligencia que un Estado tiene para informarse respecto a de qué se trata todo eso. Y aparte una inteligencia más amplia de parte de los constituyentes para entender en qué país estaba. No se puede hacer una constitución con el 40% de la población, y soy generoso con la cifra, dejando afuera el 60%. No se puede hacer una constitución que el domingo, cuando termina la votación, la centroizquierda y la centroderecha celebraban la derrota. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Y adicionalmente, ¿a quién le hablaban los constituyentes? En la Araucanía, que la población es mayoritariamente originaria, de los pueblos originarios, en ese lugar, en ese sitio, la Constitución perdió bárbaramente, la nueva Constitución. Digamos, los pueblos originarios votaron en contra de este proyecto. Gran golpe para Boric, lamentablemente, porque de haber tenido un comportamiento diferente para un gobierno que llega con el argumento de la responsabilidad fiscal, de que en Nicaragua se violan los derechos humanos, que la represión en Cuba en julio del año pasado fue terrible y hay que denunciarla, que en Venezuela se violan los derechos humanos. Digamos, una persona que levanta estatutos republicanos liberales, liberal en sentido político, no en sentido económico, con la carga que se le da a la región, pero la izquierda que combatía las dictaduras en los años 70 era técnicamente liberal. Querían de vuelta libertad de prensa, querían de vuelta tener los poderes republicanos que se conocen, queríamos todos tener la libertad de expresión que demandamos. Digo, la palabra liberal está muy contaminada, pero si uno la limpia un poco y la peina, se da cuenta de que estamos hablando de algo que tiene que ver mucho con el sentido del crecimiento de la humanidad. No tiene nada que ver con el duelo ideológico, la representación. Que en Chile de alguna manera quedó bastante en crisis, como dice Marta Lago, no se resolvió la representación con esto. Hoy hay una novedad importante,
que es que se pusieron de acuerdo, lograron un acuerdo de oposición y oficialismo para avanzar a una nueva constitución. Se logró en pocos días, si se dan cuenta. Eso habla de algo muy notable que tiene Chile. Por un lado, que los defensores de la Constitución de Pinochet dejaron de defenderla y reconocen que está muerta la Constitución. Esto lo dicen los propios dirigentes de la derecha pinochetista. Después y un poco antes, cuando ya se veía que la elección venía en contra de la Constitución, hubo un consenso generalizado para ir a una nueva Constitución armada de otra manera, ¿no? con otro criterio. Es decir, en Chile no hubo una grieta como la que nosotros desarrollamos acá, hubo una diferencia muy fuerte de puntos de vista. Resuelta la diferencia por las urnas, hay un entendimiento inmediato para pasar a la etapa siguiente. Envidiable. Digo, hay un factor de educación republicana notable en Chile, que hace que los puntos de vista ideológicos no rompan tanto. No hubo, salvo una diputada del Partido Comunista y un legislador del Partido Comunista, que dijeron que esto fue fake news. Recordaba un poco el pensamiento que hay a veces en el fundamentalismo argentino respecto a que los diarios dicen hay que tirarse por la ventana y todo el mundo va y se tira por la ventana, que es un poco la idea que se trata de montar acá. En Chile solamente estas dos personas dijeron esta barbaridad de que la gente votó masivamente contra la Constitución porque en las redes y en los diarios se la criticaba. En lugar de entender que fue un bestseller, la Constitución se vendió bárbaramente en Chile, la gente la leyó. Y votaron en contra de algo que les parecía que excedía lo que Chile da en este momento, que es un país bastante de centro, por cierto. Hay que ver de qué manera esto lo golpea o no. La constitución que viene va a ser una constitución mucho más centrista, van a intervenir expertos que no había antes. El socialismo planteaba que se hiciera un borrador primero antes de que se junten los constituyentes, para que los constituyentes vean si lo aceptan o no lo aceptan. Pero va a ser una constitución que seguramente los excesos que tuvo la otra no la va a tener, ¿no? Que va a ir a plebiscito también. La gente la va a votar obligatoriamente, va a ser distinta. Hay que ver de qué manera esto también influye en las alianzas que tiene Boric. Y Boric es interesante porque Boric llega a la política de la región con este planteo de que hay que ser muy cuidadoso con la economía. No se puede emitir. La inflación es negativa. No se puede ser irresponsable con el renglón fiscal, y adicionalmente no se puede generalizar el subsidio del Estado con una inundación de planes, como dice él, como en el caso argentino, que le parece impresionante, desde la visión negativa de lo que ha pasado en Argentina. No quiere que se repita ahí. Esto es importante porque es un emergente de una alternativa que se dice de izquierda frente a lo que había antes, donde realmente el mensaje, sobre todo del eje bolivariano, era podemos hacer cualquier cosa. No importa las consecuencias, vivimos en el presente, emitimos, por ejemplo, en el caso de aquí. Gustavo Petro, que llega... Te hago una sugerencia, porque son 8:10 y tenemos varios socios anotados y no tanto tiempo. A mí me parece que, si te parece, vamos directo a Brasil y analizamos en unos minutos los que necesites. Pero una línea sola. Gustavo Petro viene con la misma idea de la corrección económica. En el caso de Brasil, para ir rápidamente, elecciones el 2 de octubre, hay bastante incertidumbre. Si uno toma en cuenta las encuestas, ganaría Lula. Chile nos enseñó que las encuestas no son muy claras, Colombia también. Las encuestas ayudan, son una herramienta, pero no podemos rezar por ellas porque es bastante cierto que suelen equivocarse. En Brasil la competencia, sí es interesante remarcarlo, no se está dando a nivel ideológico, salvo las barbaridades que de tanto en tanto Bolsonaro le tira a Lula. La discusión se está haciendo sobre los niveles de capacidad de gestión. El Lula plantea: yo goberné bien
2 periodos, porque aparte está desconociendo el periodo y medio de Dilma Rousseff. En el debate fue claro: yo me voy del gobierno con un 7,5% de crecimiento, dice Lula. Ignora lo que pasó después, no le importa lo que pasó después, no se hace cargo de que él era la figura más impotente del pésimo gobierno de Dilma Rousseff, los dos gobiernos de Dilma Rousseff, que es donde más se generaliza la corrupción que venía de antes, que recién ahora empieza suavemente a autocriticarse Lula, pero Lula ciertamente tuvo 2 gobiernos muy eficientes, con un ministro de Economía bien liberal y un presidente del Banco Central que fue el ex CEO del Banco de Boston, Enrique Meireles. Él cree en eso. Yo lo entrevisté 3 veces a Lula y él nunca reconoció, ni importa decirlo, que no es de izquierda. Es más bien un desarrollista de centro, por eso tiene esta alianza con Cardoso tan marcada. Cardoso está muy enfermo, pero Cardoso había planteado que en la segunda vuelta lo votaba a Lula, porque no le tiene confianza a Bolsonaro, siendo él de derecha, centro derecha, Cardoso, porque entiende que Bolsonaro es ineficiente. Y sí, Bolsonaro es ineficiente. Digo, el problema ahí, por eso, en las discusiones de gestión, ojo, Lula tuvo 2 periodos bastante correctos, incluso cumplió de una manera exuberante con el programa que había armado Cardoso con el Fondo Monetario, que había tomado 34.000 millones de dólares de la época, de un préstamo que requería un gran ajuste fiscal, y Lula lo respeta con exceso, digamos. El ajuste fiscal que hace excede lo que planteaba el Fondo Monetario Internacional, y después logra la tasa de ganancia de acumulación más grande de la historia de Brasil para las corporaciones privadas y los bancos, digamos. Por eso una gran parte del establishment no lo ve como un enemigo a Lula, no lo ve como un peligro o como un comunista, como dice Bolsonaro, sino como una alternativa. Incluso hace pocos días estuvo en la FIESPI, que es la Unión Industrial de Brasil, en el nivel de Brasil. La FIESPI reúne más del 50% del PIB brasileño, y la preside el hijo de José Alencar, que fue el vicepresidente de Lula en los 2 periodos, Joshua Gómez. Alencar era muy evangélico, un empresario de ideas de derecha, que lo acompañó con bastante fidelidad a Lula, y estuvo reunido en la FIESPI. Lo que planteó en la FIESPI lo mismo que plantea Boric o que plantea Petro: tenemos que tener un gran cuidado con el gasto del Estado, hay que preservar la ganancia de las empresas, yo voy a garantizar la ganancia de las empresas como la garanticé, dice él, en los 2 periodos que goberné, y que ahora con Bolsonaro no sucede. Del lado de Bolsonaro, a nivel de gestión, lo que está pasando y que lleva a dudar respecto a cómo va a resultar las elecciones, es que ha tomado 8.000 millones de dólares de erario público con una ley que aprobó el Parlamento, también con apoyo del PT, para aumentar un 50%, mejor dicho, el subsidio que se le da a la gente de menores ingresos, que son más o menos 20 millones de familias. Multipliquen usted por 4 o 5 a cada familia, y van a tener una inmensidad de gente que está recibiendo mucho más dinero entre ahora y diciembre, según dijo Bolsonaro. Para que quede claro, digo, esto para la elección. Después se dio cuenta, estuvo revisando eso y dice, bueno, por ahí dura un poco más. Pero y lo otro que está haciendo, que es muy importante y muy efectivo, es que relevó a toda la conducción de Petrobras, de modo que en lo que va de estas 5 semanas de cambio de dirigencia del Ejecutivo de Petrobras, los combustibles bajaron notablemente, casi 4 veces, más de 10%, lo cual explica que en 2 meses seguidos hubo deflación en Brasil, con una baja significativa del costo de los transportes. Es decir, justo lo que la gente percibe, tanto cuando carga el señor de clase media, que es donde va, señor y señora, donde va a votarse, digamos, el universo que elige ahora es la clase media, hay mucho menos dudosos en esta elección de lo que había en la elección pasada. Eso es importante también. Pero esa gente, cuando carga de nafta su auto, o bien cuando toma el autobús o el tren, está pagando menos que antes. Y eso hace que la figura de Bolsonaro se refuerce. Recordemos solo un dato: durante el coronavirus, más allá de que este hombre con su muy mala administración de la enfermedad generó casi 700.000 muertos,
generaba el país un subsidio muy importante que se pagaba regularmente entre el 1 y el 5 de cada mes, y la imagen de Bolsonaro está en el 40%. Cuando en enero de este año lo corta, la imagen de Bolsonaro cae alrededor del 20, 25, 28%. Ahora ha subido, estimulada por la elección, porque está muy dividido el país, todo el sur de Brasil es bolsonarista, en San Pablo están empatados, Río de Janeiro posiblemente lo gane Bolsonaro, el resto del país está con Lula. El tema es que lo que se está discutiendo en Brasil, esto es muy importante, es quién va a hacer el ajuste, si lo va a hacer Lula o lo va a hacer Bolsonaro. Bolsonaro tuvo una oportunidad y no lo hizo, pero realmente hay que ubicarse en esto. Yo le planteo a mis alumnos en la universidad una noción muy provocadora. Yo les digo, en América Latina no hay más izquierda, hace décadas que no hay izquierda. Estamos a veces tan a la derecha que no lo vemos con claridad, pero Michelle Bachelet era una socialdemócrata. La socialdemocracia es un invento necesario, el imperio alemán asustado por la Comuna de París. Bueno, vamos a poner algo de welfare acá. Ahí nace la socialdemocracia que después se va perfeccionando. Ricardo Lagos absolutamente también. Ricardo Lagos dice, no, yo soy un liberal de izquierda, que no es un chiste, tiene su profundidad el concepto, que me lo contaba a mí en su oficina. Eh, lo que se define como de izquierda es un teflón de alguna manera para responder a las violaciones de derechos humanos y a la corrupción. El caso de Argentina, que es un caudillismo bastante conservador, el caso del chavismo también. Digo, la izquierda en realidad, si uno lo toma en lo profundo, es la idea de una estructura según la cual se administra el presupuesto para que haya un equilibrio social realmente verificable. En estos países el Estado está ausente. Tenemos en Argentina más del 50% de pobres, y en Venezuela es bastante claro el desastre social que hay. Y hay otras derivas, como la de Nicaragua, que se han transformado en dictaduras cívico-militares muy parecidas a las que vivimos en el pasado. En Nicaragua parece una imitación del somocismo o del estronismo paraguayo. Y en el caso de Venezuela, Venezuela es un país que se dolarizó completamente, en donde hay una concentración del ingreso enorme en un grupo amparado por el régimen y una base de pobreza descomunal. El Estado está ausente y eso no es izquierda, o socialismo. Pero sirve como teflón, insisto, cada vez que hay un ataque contra las violaciones de esta gente, el argumento es que es el imperialismo. Como pasó en Cuba. En Cuba hay un ajuste ortodoxo y bueno, este fue un golpe, no fue la rebelión de la gente, sino que es la mano negra de la CIA tratando de complicar la vida de la gente. Pero ciertamente si uno mira en torno, América Latina es un campamento de centro derecha o de derecha, ya no hay izquierda. Buenísimo, muchísimas gracias por esta amplia exposición. Vamos a pasar, tengo anotado a Tito Palermo, Ricardo Gerardi y Graciela Fernández Meijide. Empezamos con estos tres comentarios y preguntas y después estás vos, Marcelo. Tito. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Contrario. Me permito, ya que está ahí el apodo lo uso, ¿no? Yo soy Tito. Te quería hacer una pregunta en relación a Ucrania, en el sentido que, bueno, por un lado, la verdad que es bastante sorprendente que de vez en cuando en las relaciones internacionales ganen los buenos. A veces pasa, pero es un poco raro. Entonces, es una... Me parece que es sumamente alentador, más allá de los errores que se puedan haber cometido, o si a Estados Unidos se le va la mano o lo que fuera, para mí es muy alentador cómo se está recomponiendo este rompecabezas. Pero mi inquietud es en relación a un punto específico. ¿Qué excesos o qué ibris, podría decirse, se podría plantear en el caso de que efectivamente
Ucrania consiga hacer retroceder significativamente a Rusia, como todo indica según tu información y alguna otra que anda circulando por ahí, pero que está pasando. Por ejemplo, y con esto termino, por ejemplo, Zelensky, ¿cómo va a tratar el tema de Crimea? ¿Va a ir por más? O sea, va a ir bueno, no, ahora nosotros no paramos hasta reconstruir la Ucrania, digamos, donde la esencia de la nacionalidad y la geografía van a tener que ser una sola, así que vamos por Crimea y no, o la cosa va a poder moderarse, o ¿cómo lo ves a Zelensky mismo, digamos? ¿Lo ves como un líder que se va a dejar llevar por la desmesura, o va a ser capaz de parar la pelota? Bueno, empecemos por el final. Zelensky últimamente viene planteando que esto termina con Crimea en Ucrania, que es un pensamiento nuevo porque, te diría, antes de la guerra, uno lo veía a Zelensky junto con Olaf Scholz, el jefe de gobierno alemán, sosteniendo ambos que Ucrania no va a entrar a la OTAN y que el ingreso a la Unión Europea iba a demorar muchísimo, señales para Rusia importantes, y que ahí no se iba a montar tampoco ninguna clase de estructura militar amenazante para Rusia, y que por lo tanto la cuestión de Ucrania quedaba por los tiempos de los tiempos bajo un paraguas. Casi te diría lo mismo que pasaba con las dos provincias prorrusas en el Valle del Donbass frente a la frontera de Rusia, digamos. Antes de la guerra, Putin tenía la posibilidad de ganar, que la desperdicia, creo yo. En tanto empieza a haber informaciones favorables para que empiece a crecer la ambición de Zelensky, que yo en principio creo que no es la ambición de Zelensky solamente, creo que él está reflejando un punto de vista que es muy claro del lado de Washington, de la Casa Blanca y de Londres. Ni Reino Unido ni Estados Unidos, pero sobre todo Estados Unidos tiene interés en que esto termine en corto plazo, porque saben que el largo plazo va en contra de Rusia. Yo en esto difiero mucho con otros analistas, como mi gran amigo Jorge Castro, que considera lo contrario. Jorge considera que el largo plazo va en contra de Occidente por el invierno, por el gas y lo demás, y lo que estoy viendo es que la cuestión viene por otro lado. Pero además se nota muy fuerte la visión de Blinken, del canciller de Biden, en el sentido de estirar esta contienda, porque ven que pueden quebrarle la espalda a Rusia. Macron desde Francia dice, bueno, está bien, pero vamos despacio porque no nos conviene destruir la Rusia. A Rusia conviene traerla de alguna manera. ¿Cuál es la ilusión, Vicente, que podemos poner sobre la mesa, Otito? ¿Cuál es la ilusión? La ilusión de Occidente es que haya un cambio, que la crisis esta repercuta en un cambio importante dentro de Rusia, y que el sector proeuropeo de Rusia, ilusión digo, el sector proeuropeo de Rusia cumpla con el viejo sueño de que Rusia devenga en otra Alemania, digamos. Como fue la Alemania en la Segunda Guerra, que Rusia vaya hacia Occidente y no se quede en Asia. Esta es una discusión lindísima y muy vieja acá en Rusia, que se consolida después de la caída del campo comunista, naturalmente, porque surge toda una generación de empresarios, establishment, académicos, que tienen la idea de que Rusia tiene que jugar un papel importante en el mundo porque es lo que le toca, y la manera de hacerlo es como le pasó a Japón. Japón también va a la guerra pensando que tiene mucho más derecho de lo que el mundo le concedía, y después de la guerra realmente no le fue del todo mal. Esto está muy planteado, también está planteado en Turquía, ¿no? Pero en el caso de Rusia está esta idea. ¿Cuál es la parte negativa? La filtro, que la OTAN ha crecido mucho. La OTAN agrega, debido a Putin, un sentido. Putin le da un lugar de liderazgo a Estados Unidos que no lo tenía ni por casualidad. Cuando Biden llega, quiere recuperar la cabecera de la mesa y se encuentra que la mesa es redonda. Y eso es una frustración muy grande. Él lo vendió en efecto en la primera visita que hace Biden después de llegar al gobierno, en la cumbre de defensa de Múnich, la anual, que es muy reciente a su llegada a la Casa Blanca. Ve que Europa lo recibe como un igual.
no es el que va a fijar las reglas. Y para un hombre que viene de la Guerra Fría y que viene con su historia, eso fue un impacto. Y Biden tiene un poco ese concepto del Estados Unidos rector. Un concepto, en mi opinión, viejo. Fue porque Estados Unidos está viviendo la decadencia, la sana decadencia que ven todos los imperios, que es muy lenta, por cierto, como dice Paul Kennedy, digo, no es una cuestión de pasado mañana, esto va a demorar, y seguramente lo que quede de Estados Unidos va a ser tan importante como Gran Bretaña hoy día. Pero pasan estas transformaciones, y que la OTAN haya crecido tanto, que incorpore a Finlandia, que incorpore a Suecia, que incorpore casi 1.700 kilómetros más de frontera con Rusia, es realmente negativo, porque es una amenaza, una presión que hace que haya más nacionalismo del lado ruso. Si hay elecciones y no tenés a Putin, seguramente va a surgir algún nacionalista muy fuerte, con las mismas ideas no sé si ustedes conocen Moscú. Moscú tiene una característica: veredas muy anchas, monumentos muy altos, edificios enormes, rusos muy grandes, todos enormes. En Rusia se cumple esa cita que decía Ortega y Gasset sobre los argentinos, decía que los argentinos somos engreídos porque somos habitantes de un imperio que no fue. Los rusos son habitantes de un imperio que fue, y lo tienen muy en el alma eso, y el nacionalismo ahí es muy peligroso. Parece. Gracias. No, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, interesantísima su exposición. Yo voy a partir de una frase que dijo recién Tito respecto de que lo bueno que ganen los buenos, digamos, ¿no? Partiendo de la base que esa es Ucrania, en base a las últimas noticias. Ahora, ahí yo tengo una duda muy fuerte, y quería plantearle a usted una conjetura para ver qué es lo que usted piensa. Usted recién dio un dato, o en su exposición dio un dato muy importante, que es que parece que Putin no quiere mandar más tropas terrestres, entendí bien por el momento. Pero leo, hoy en el Ministerio de Defensa, sí. Está bien. Pero leo que este domingo lanzaron 18 ataques con misiles y 39 ataques aéreos sobre la ciudad de Kharkiv, y la dejaron a oscura en gran parte y sin agua. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿No puede ser una estrategia decir, bueno, yo no voy a perder más soldados, más infantería, etcétera, pero los voy a reducir a la edad de piedra? ¿No es cierto? Los voy a dejar a todos sin luz y sin agua, y ahí los voy a poner de rodillas para negociar. ¿No puede ser eso una estrategia, sin ir a las armas tácticas nucleares, digamos, sin ir a la catástrofe nuclear, sino, digamos, como tiene una gran capacidad de misiles? Y creo que Ucrania, si bien usted me dirá si es así o no, si bien ha avanzado mucho en detener misiles y eso, todavía los misiles pasan, digamos, de los rusos. Entonces, no podría en esta nueva fase decir, bueno, está bien, por tierra no puedo, pero por aire los voy a llevar a la edad de piedra y se van a poner de rodillas a negociar conmigo. Esa no puede ser una estrategia. Está muy bien, yo avalo el análisis. Estamos en un momento de incertidumbre. Yo decía en el comienzo de la charla que toda guerra se basa en el engaño. Por eso hay que ser prudente con esto. Lo que usted plantea es muy posible que sea cierto. Yo me quedé con una parte que no le contesté a Vicente, en el sentido que yo no creo que haya buenos y malos de esa manera. Creo que Ucrania tiene derecho a ganar, pero digo, en un entorno, en un contexto en el cual un triunfo de este modelo fascista de Rusia es como si ganara Hitler, digo, en pequeño. Rusia plantea casi lo mismo, si uno lo mira con cierto cuidado, de modo que es muy negativo que este experimento salga a favor de Putin, porque es muy negativo para el resto del mundo. Zelensky es una persona que todavía no la conocemos en profundidad, que ha demostrado una valentía enorme frente a la crisis. A él se le ofreció en febrero, cuando empieza la guerra, trasladarlo a Estados Unidos, dijo que no. Y se quedó en el frente, se quedó defendiendo su país, y eso es un mérito realmente muy, muy destacado, muy central, que merece ser señalado. Pero es cierto, esto puede ser una estrategia.
No parece. Tenemos un bombardeo muy fuerte, no el domingo, hoy mismo. Están bombardeando las zonas que los rusos tenían bajo su control, con mucha fuerza. Hoy por lo menos hubo un muerto, hasta donde pude leer hace un rato, pero seguramente va a haber más. Están bombardeando ciudades, están bombardeando estructuras, están bombardeando usinas para generar problemas de abastecimiento. Hace mucho frío en este momento en la región, por cierto. Pero da una sensación, toda la información reunida, para uno que ya tiene algunos años en esto, da una sensación de que algo duro ha pasado. Que pueda revertirse, sí es posible que pueda revertirse, pero en principio parecería que algo duro ha sucedido, porque las explicaciones que da Rusia, aún las pocas que da, en el sentido que se está reagrupando, estratégicamente no tienen sentido. Donde estaban bien agrupados. En los lugares donde estaban, controlaban. Ahora dejaron de controlar y los ucranianos están llegando casi a la frontera. Solo imaginemos si los ucranianos cortan el país hasta el mar de Azov. Rompen el gran triunfo ruso, que es unir Crimea con el Donbass, con la frontera con Rusia. Digo, es realmente un escándalo. Tengo un conocido que hizo una especulación bastante aventurada, la comparto. Yo tengo algunas dudas respecto de eso, pero él plantea que la guerra entró en crisis dentro de Rusia y que el ejército la está exhibiendo al retirarse. Como que hay una ruptura entre un sector del poder en Rusia y el propio Kremlin de Putin. Y que por eso el ejército se retira, porque le interesa que el golpe sea significativo políticamente hablando contra el regente Putin. Parece muy novelesco, parece muy exagerado, porque si fuera cierto habría más indicaciones de debate. Ahora hoy leía el New York Times. El New York Times tiene un nombre, tiene una corresponsalía, pero tiene un nombre ruso en la estructura de la corresponsalía del New York Times, que está dedicado a mirar la televisión. Y él cuenta una muy linda nota, una hermosa nota, lo que dicen los comentaristas en la televisión. En la televisión, si me permiten el comentario injusto, la televisión rusa es como C5N, ¿no? Digo, tiene una sola línea, pero con la gravedad del peligro que implica la discusión, porque ahí se sanciona penalmente, como en Venezuela. Y sin embargo, hoy había un debate que este hombre, decía en el New York Times, sorprendía a la apertura de los comentarios, donde esta gente decía que dada la situación, lo que hay que hacer es algún tipo de negociación que deje más o menos estable la situación, como pasó después de la toma de Crimea, frente a otros que decían que había que seguir el ataque. Eso llama la atención. Suponer que la gente te está diciendo eso porque el Kremlin le dijo, para dar la idea general de que el retiro es falsificado, y cuesta mucho. Digo, evidentemente algo pasó. Según analistas militares, lo que pasó es que ya desde el inicio de la guerra, Rusia no tiene tanto personal militar como para poder repartirlo por el país, como para poder controlar toda Ucrania. Lo que necesita es ganar Ucrania, como Estados Unidos cuando invadió Irak, que destroza totalmente la estructura iraquí y la contiene por eso, porque no hay quien se le oponga. Necesitaba eso. Y el movimiento de tropas le empieza a costar a Rusia por las que ha perdido. Una conclusión sería eso. Que esto signifique que Rusia va a perder la guerra, y es difícil. Meterse en eso es complicado. Yo sería muy prudente. Yo partiría de la base de que algo ciertamente está sucediendo, algo está pasando, pero no sabemos si esto es definitorio, si esto termina. Y leía hace poco a Joseph Nye, enorme politólogo de Harvard, que es el creador de los conceptos de poder blando y poder duro, que son tan significativos y tan importantes, influenciaron tanto en las relaciones internacionales. Él hace una elaboración sobre si estamos en el umbral de una guerra nuclear.
si puede suceder una guerra nuclear, que de alguna manera dice que lo que la contiene es el significado que tiene, la gravedad que tendría una guerra nuclear, por el daño que implica. No tenemos muy claro, de todas maneras, si Rusia está en condiciones de lanzar una guerra nuclear. Yo solo recuerdo que cuando gobernaba Trump en el último año, el jefe del Estado Mayor reúne a toda la plana militar y le dicen que cualquier orden que dé Trump la tienen que discutir conmigo previamente. Que Trump pidió un juicio político para un juicio militar, quiero decir, para este señor, que habló con China para aclararles que iba a haber un escudo que impidiera cualquier barbaridad de parte de Trump. Eso en Estados Unidos, digo, yo no sé si en Rusia no está pasando lo mismo. ¿Hasta qué punto hay una autonomía para una debacle de ese tipo? Que yo vuelvo siempre a lo mismo. Puedo entender a Hitler tomando media Europa para siderurgia, para armar sus tropas, porque este individuo consideraba que podía crear un imperio. Entonces, para crear un imperio, hace lo que hace. Uno no entiende bien qué resultado tiene lo que está haciendo Putin. A punto tal que los analistas, cuando arranca la guerra, se equivocan todos, incluyéndome. Nadie creía que iba a haber una guerra, porque el costo-beneficio no cierra. No cierra por ninguna parte. Prácticamente le ha dado todo a Biden y a la OTAN que necesitaba. Le dio jerarquía, importancia, capacidad de mando, de organización, de agenda, de sentido, todo lo que le faltaba, y además le da a Europa un orgullo de resiliencia que tampoco tenía. Digo, costo-beneficio es muy negativo realmente, y a mí me importaría mucho saber, es difícil saberlo, qué sucede en el establishment ruso, más allá de que cada tanto cae un empresario por una ventana, como ustedes conocen, ¿no? Digo, que es un poco la reacción típica del Kremlin cuando hay un opositor muy fuerte, como acaba de pasar con el dueño de la principal empresa privada de petróleo de Rusia, que acaba de morir accidentalmente, ¿no? Cayendo de una ventana del hospital donde estaba atendiendo. Señales para los que se oponen. Sí, bueno, tenemos casi media docena de empresarios que han muerto de maneras muy raras, suicidados. Señales muy contundentes, pero uno sabe ya por lo que ha leído y vivido que eso tiene un límite, digo, cuando la protesta vuelve significativa, no se detiene tan fácilmente. Así que tomemos eso, digo, yo coincido, sospecho, miro, hay que esperar. Realmente yo creo que hay que esperar un tiempito para ver cómo se cristaliza esto. Pero que algo raro ha sucedido, sí señor, algo ha pasado. Muchas gracias. Graciela Fernández Mejide. Gracias, Marcelo, fue muy interesante, yo no me perdí una palabra. Y voy a picotear un poco. En el tema que acaban de hablar con Gerardi, dejo una preguntita. ¿Importaría considerar que la nomenclatura, por llamar así, de Rusia, sus hijos estudian en Harvard, en Oxford, se forman afuera y tienen ya alguna cabeza construida de otra manera? Esa es una anotación. En cuanto a Chile, yo conocí bastante Chile porque durante la dictadura fui mucho y después seguí yendo y soy amiga de Lagos. Lo que noté a partir del libro, vos seguro que lo leíste, de Gabriel Valdés, Chicago, sí. Como Gabriel decía que ya Estados Unidos se había ocupado de instruir o de formar, formatear a muchos que iban a tener que ver con la economía de Chile, y les habían sacado de la cabeza todo lo que tuviera que ver con Keynes. Y que, por lo tanto, después incluso de que pierde el plebiscito Pinochet y cuando se conforma la
la alianza que se conforma la concertación, en realidad la concertación no cambia nada de la economía, o muy poco de la economía que llevaba a cabo Pinochet, y no le va mal económicamente. Lo que no puedo hacer, a mi criterio, y Aylwin me lo reconoció, que fue el primer presidente y gente muy respetado por todos, y era médico, dijo: Graciela, lo que me duele es que no pude cambiar nada en la salud pública, y eso siguió igual. Yo creo que contra eso se agitó mucho una parte de la sociedad. Eso y la educación, ¿no es cierto? Lo caro que era. Y lo último, Lula era un sindicalista que votaba a la derecha. Lo que pasa es que quienes lo pusieron delante y realmente él respondió de una manera increíblemente inteligente, con una capacidad de aprendizaje muy importante, fueron la gente que en serio formó el PT, el único partido que hubo en Brasil, en serio como partido. Estaba José Rizzo, que después terminó preso y acusado porque entró en las cuestiones brasileñas, de los partidos brasileños de la coima, sobre todo con los derechos, etc. Así que ahí se da una particularidad, ¿no?, de un hombre que venía de un sindicalismo de derecha. Él admitió que votaba a la derecha en su momento, con cabezas que nos fueron enseñando, y él lo aprovechó muy bien, como Greenwald, Dirceus y muchos otros. Bueno, eso nada más. Gracias. Gracias, Graciela. Hemos tenido oportunidad de charlar con Graciela sobre estos temas y es verdad, vamos por partes. Lo que señalás de Rusia es verdad, yo lo marqué en el camino de la charla. Son 34 años, la gente que se ha desarrollado hoy, incluso no solamente los jóvenes que terminaron su universidad en el mundo y volvieron, que vivían como europeos, con una enorme cantidad de libertades, salvo las que conocemos, un régimen autocrático como el de Putin, que tiene la KGB todavía en la cabeza, este hombre, gran persecución de la oposición, como saben, gran control de prensa y de expresión en Rusia, pero el país caminaba, el país estaba teniendo estructuras propias de acumulación y una visión de veras donde la idea de la Europa era muy marcada porque los países que antes eran parte de su universo que conocieron los abuelos o los papás de la Unión Soviética, Polonia, Ucrania, bueno, no tanto por ahí, pero Polonia sí, o Rumanía o lo demás, los países que quedaron de aquel lado empezaron a prosperar, sus economías mejoraron mucho. En comparación, más allá de los problemas que hay de madurez gubernamental en esos países, realmente prosperaron, le convenía la alianza con la otra parte del mundo. Por eso la discusión de qué es Rusia. ¿Rusia es asiática o Rusia es europea? Es muy interesante, es muy rica. Y Putin ha sido una traba en el debate profundo, y aparte se ha rodeado de unos individuos realmente tremendos como Alexander Dubin, entre otros, que plantean esto de que lo que tiene que hacer Rusia es aislarse y romper con Europa, como también planteaba un lingüista allá en el año 20, Nicolás Iturbowski, que escribió un libro muy importante en 1920 que decía que lo mejor que le podía pasar a Rusia era abandonar Europa y defender esta idea que después fue el eurasianismo, ¿no? Es esa estructura como la tercera Roma, defendiendo los valores contra el satanismo de este lado, que entra en discusión con la gente de 30 años justamente, que perdió mucho con esto.
Con respecto a Chile, yo veo que ahí hubo un problema de modernización. Lo que dijo Alvin, yo hablé con Lagos, con Elwin una sola vez, con Lagos varias veces. Lagos, cuando llega al gobierno, resuelve problemas bastante serios que le deja Frei, ¿no? Porque recordemos que la concertación dura 20 años, entre el 80 y el 2000, y se cruzan en el gobierno demócratas cristianos, Erwin, Frei, y socialistas, del Partido Socialista Chileno, básicamente Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Cuando llega Lagos, después de Frei, se encuentra con un país con enorme pobreza y situaciones graves de pobreza. Y lo baja bastante, eso lo logra resolver. Digamos, el interés de Lagos es que esa fractura social se alivie. Y lo logra hacer, ¿no? Eso hay que reconocérselo, y moderniza bastante el país. Pero es el que a mí me dice, la Constitución de Pinochet la reformamos muchísimo, sacamos las bancas fijas que tenían los individuos, se hicieron una serie de cambios importantes, pero no esencialmente todo, y sobre todo la parte económica. Es Lago el que me dice a mí, dice, acá el problema son los bancos, porque la gente va a buscar un crédito y sobre la inflación le ponen un 6%. Entonces matan a la gente de clase media baja, que tenía que elegir de 3 hijos, puede ir uno solo a la universidad. El problema de la modernización, me dice. Cuando llega Bachelet al gobierno, Bachelet, recordemos, fue la ministra de Salud de Ricardo Lagos, y logra catapultarse a la presidencia porque adelanta a un mes los 6 meses que demoraba que te atienda un médico. Esta es la realidad compleja del Chile del éxito económico, que tenía un problema bastante significativo respecto a la capacidad del Estado para transformar esto. A ver, el nivel impositivo en Chile es hoy del 19%, bajó del 21% al 19%, el de Colombia el 18%, 18,7%, una cosa por el estilo. Brasil tiene 35%, bueno, nosotros estamos casi en el 30%, contra producto, contra PBIs diferentes. Cuando viene Bachelet viene con la idea de aumentar este nivel impositivo, con enorme aval de la banca internacional, que le decía es correcto, porque le iba a dar 4 puntos más para poder tener capacidad de resolver sanidad y educación, pues una bomba social eso. Lagos, cuando Boric llega, cuando está en campaña, Boric plantea 5% de aumento del sistema impositivo, y Lagos dice eso es correcto, porque no es lo de Felipe González, que aumentó 14 puntos, nada menos, que fue un gran gobernante de España, Felipe González, un gran socialdemócrata, espejo en el cual se mira el socialismo chileno, pero 5 puntos está bien, porque se necesitaban para resolver esta bomba social. Hay que ver cómo lo lleva adelante, digo, el gran tránsito que tiene Boric en adelante es hacer esto, porque tiene mucha resistencia de los sectores conservadores de Chile que dicen, no, si antes estábamos bien. No estaban bien, tenías este problema que iba a estallar, y estalló. Esto se llama modernización. Un Estado moderno incluye. Esto es un básico. Si uno mira el Estados Unidos tradicional o los países europeos, el gran desafío es incluir. China hoy crece como potencia porque tiene 50% de pobres sobre 1.300 millones, 1.400 millones de habitantes, y eso es un deber real para poder crecer, desarrollarse en el sistema. A Chile le pasa eso, a Colombia también. Colombia tiene la mitad del país inexistente. Petro es resultado de esa contradicción. Petro viene a ver si puede meter ese otro país adentro. Esperemos que lo haga bien, porque tiene un carácter, unas posiciones bastante complejas este hombre, y posiciones ideológicas a veces bastante inquietantes. Ha dicho que ganó Pinochet en Chile, muy chocante, 62% de chilenos son pinochetistas, por Dios, pero ciertamente tiene un problema de Estado sin plata. El Estado necesita dinero para poder hacer equilibrios, porque si no los hace va a tener otra vez otra convulsión social y se le va a ir de las manos. Lo que decís de Brasil, Graciela, es indiscutible.
y forma parte de las novelas, los relatos en los cuales vivimos en la región. Yo soy un insistente, un persistente crítico de este jueguito de que hay una izquierda por un lado de gente buena y una derecha de gente mala. En realidad, aparte que parece una toma de pelo, porque francamente en términos concretos izquierda buena no es izquierda siquiera, no tiene pureza científica. Digo, de última yo quiero discutir con un tipo de izquierda que realmente tenga un volumen intelectual que tenga que ver con eso. Vayan a discutir eso con Maduro o con Kicillof, que es universitario. Digo, que es la visión que amontona, y esto ojo, se da mucho, uno lee New York Times y se da mucho, amontona al Frente Amplio de Uruguay con el kirchnerismo de Argentina, con el chavismo de Venezuela, con la estructura de Morales en Bolivia, y lo que está pasando en Chile como lo mismo. Y es tremendo, vos tenés razón, digo, Lula tiene una historia absolutamente diferente. Yo recuerdo que estaba en Brasil cuando él gana la reelección. Él tiene dos momentos, es buena la anécdota porque cierra bastante bien. Lula le gana a Geraldo Alckmin en la primera vuelta por un pelito. Geraldo Alckmin es el actual candidato a vicepresidente con él, un hombre que rompe con el partido de Cardoso, el PCD, porque está más a la derecha que Cardoso. Él le gana por un pelín a este hombre que fue gobernador del estado de San Pablo, y se enoja mucho Lula. Lula enfurece, se pelea con sus CEOs, sus organizadores, sus dirigentes de campaña, y se pone él a hacer la campaña. ¿Cómo él hace la campaña? Como yo diría, como la hizo Menem cuando era candidato y denunciaba a Estados Unidos por el bombardeo a Libia. Digo, ese tipo de cosas, ¿no? Parecía Carlitos Marx o Lenin, Lula en campaña. Y gana por un 5,5%. Él cree en eso, todavía cree en eso, yo creo que se equivoca. Él cree que el discurso, ese tipo de discurso de barricada, bueno, estábamos todos en Brasilia, él estaba dando una conferencia de prensa y Mercadante, senador de centro izquierda, y otros dirigentes del PT dicen, bueno, ahora cambia todo, el siguiente gobierno nos dejamos de embromar con esto de no tener inflación y Banco Central Independiente, porque vieron cómo fue la campaña. Lula toma un micrófono, se va a la Alborada, toma un micrófono y dice, acá no cambió nada, pero me acuerdo, acá no cambia nada. De vuelta Palochi, Ministerio de Economía, de vuelta Meireles al Banco Central, de vuelta la alianza con San Pablo, con la Fiespi y con la banca. Que el fundador, dueño o principal titular del Banco Itaú lo sigue defendiendo de cuando era candidato, todavía hoy, ¿no? Acaba de firmar él y el conjunto de la banca privada de Brasil un documento defendiendo la democracia contra las insinuaciones golpistas de Bolsonaro, ¿no? Ciertamente el Lula todavía cree que puede manejar la tribuna de esa manera. Yo creo que el gran error que comete Lula, y significativo error, es que es uno de los dirigentes de la región que cree que la corrupción es inevitable. De modo que él viene con el problema de Diceo, con el mensalao que trae de Cardoso, pero viene lo del lavallato que crece de una manera descomunal en los gobiernos de PT, sobre todo en los malos gobiernos de Dilma Rousseff, que lo podrían haber atajado. Él dice que eso no pasó, lo niega, pero es imposible que se haya visto una corrupción de ese tamaño, y una deuda que tiene Lula con el pueblo brasileño es la autocrítica. Recuerden algo, yo lo comentaba en una columna esta que hago los sábados en el papel y los viernes en la web. Cuando Lula va preso, va muy poca gente con él. Cuando a Dilma Rousseff la echan, le hacen el impeachment complejo el Parlamento, nadie sale a movilizarse por ella. Lula está solo, va a la cárcel y tiene un grupito de fieles, pero la gente se retira. ¿Por qué se retira la gente? Porque por un lado la clase media nueva que la había fundado se despedaza en el gobierno de Dilma Rousseff, y está la corrupción que se vuelve mucho más significativa, Graciela, cuando hay pobreza. Y
Lula nos dice, nos equivocamos, Dilma gobernó mal, que gobernó muy mal Dilma, esto es cierto. Él le deja un gobierno con una clase media 9 y 7,5% de crecimiento, y ella termina su primer gobierno con 0 de crecimiento y la clase media es arruinada, y una gran corrupción. Y encima, cuando arranca el segundo gobierno, contrata al monetarista que fue asesor del candidato opositor de derecha, decía Neves, a Levy, que dura muy poco porque ella no tenía apoyo, de un giro liberal desordenadísimo que hace en ese momento Dilma, pero no hace una autocrítica, y la gente no se lo perdonó. Ahora, en la entrevista que le hace a Globo, hace una autocrítica, dice, sí, hubo corrupción en mi gobierno, y me gustó mucho una columna en Estadao, donde un analista dice, eso es porque quiere conquistar a la clase media, porque la clase media todavía le factura haber ignorado lo que pasó. Y él tiene que hacer realmente una cuestión que le debe a los brasileños, es reconocer que esa barbaridad sucedió. Yo no veo que Lula sea él un millonario en absoluto, pero que permitió la corrupción, definitivamente la permitió, la dejó hacer. Odebrecht se metió por todos lados, casi con el amparo de Brasil. Digo, es una deuda que debe. Ojo, con Bolsonaro tenemos un problema parecido. Hay una gran indagación para ver cómo compró al contado 54 viviendas sobre un centenar, al contado, con el bolsito de dinero, para eludir, vaya uno a saber qué, de dónde sale ese dinero, desde cuándo es millonario Bolsonaro. Bueno, está todo eso sobre la mesa también en relación a Bolsonaro, digo, ineficiente y con problema de corrupción también. Es una elección bastante brava, bastante difícil, que puede ser grave, porque Bolsonaro no se baja de la idea del fraude. Es decir, que puede repetir lo de Trump, pero en América Latina, en Brasil. Una actitud netamente golpista y antidemocrática, muy, muy peligrosa. Marcelo, terminemos con esto porque van a ser las 21 y te convocamos para después analizar las elecciones brasileras, y yo te diría también las americanas, porque con este fin que vos haces, digamos, también tenemos el problema de las elecciones en Estados Unidos, donde también está todo muy abierto y los riesgos institucionales, tanto en Brasil como en Estados Unidos, son mayúsculos, ¿no? Así que yo diría que veamos cómo salen las elecciones en Brasil y nos volvemos a reunir, y obviamente te agradecemos enormemente la generosidad de toda la información que tenemos. Pensando un poco en Brasil, yo te diría, la verdad es que si hubiese habido un tercer candidato potable, muchísima gente lo hubiese votado. La mayor parte de la gente no le gusta ni tener que votar a Bolsonaro ni a Lula, pero no tienen otra opción, ¿no? Definitivamente no, eso sin duda, eso sin duda. Si hubiera habido un candidato potable, pero la polarización impide esto, impide el crecimiento. Moro no iba a ser, por supuesto, podrá ir a Ciro Gómez o algún otro, pero no sucedió. Bueno. Y es muy difícil. Mil gracias. No sé si alguien más quiere. Abrimos, Che, los micrófonos para el aplauso. Muchísimas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Entonces.